Hola, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 2 de mayo del año 2023. Por un error de procedimiento en la captura fueron dejados en libertad los dos sacerdotes que al parecer habrían herido a un policía en la localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá cuando se encontraban tomando cerveza. Los detalles los tiene Catalina Vargas. Dos sacerdotes, Frank Giordano Castro y Miguel Ángel González, están hoy envueltos en una investigación luego de que el pasado fin de semana al parecer le dispararan a un patrullero de la policía que hoy se debate entre la vida y la muerte. Así lo relató uno de los uniformados que atendió un llamado de la iglesia San Camilo al sur de Bogotá. Al respecto, Hernando Rosso Zamudio, fiscal del caso. Al ingresar, dice el patrullero Hernández, observa que los sacerdotes estaban departiendo unas cervezas y efectivamente sobre la mesa tenían dos armas de fuego tipo revólver, donde los sacerdotes o estas personas les manifiestan que tenían esas armas y que deseaban entregarlas. Sin embargo, según el patrullero, en medio de la conversación, uno de los sacerdotes manipuló el arma de fuego y se le disparó, hiriendo en el pecho al patrullero Jesús Daniel Cortés. Los sacerdotes fueron capturados, pero por un error en el procedimiento quedaron en libertad, pues la detención se hizo en la casa cural y ellos solo tenían permiso para ingresar a la iglesia. Al respecto, el juez cuarto de Garantías de Bogotá. El testigo de los hechos, José Gregorio Hernández, indicó que había sido en la iglesia. No hace esa diferenciación como sí concretamente lo hace el agente captor o uno de los agentes captores en señalar que fue en el sitio de residencia o en la casa o en la vivienda de estos sacerdotes. Aunque quedaron en libertad, los religiosos continuarán vinculados al proceso. Vamos rápidamente al Congreso de la República porque en la Cámara de Representantes se acaba de levantar el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en el Senado sí sigue el debate todavía. Marcela Peña. Pues así es, Miguel. Mire, continúa el debate mañana en la Cámara de Representantes sobre las 9 de la mañana. No terminaron de evacuar la totalidad de los artículos. Aquí en el Senado continúa la discusión. Como les venimos contando, se le cayó al gobierno el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, con el que buscaba motivar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en distintos frentes. Este fue un triunfo para los opositores, en especial para María Fernanda Cabal, que lideró el artículo, y durante su defensa terminó rechiflado el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Aquí continúan discutiendo el articulado, son 373 artículos con todas las proposiciones de los congresistas. Aquí vamos a estar varias horas más. El plazo de aprobación de este proyecto de ley es este 6 de mayo. Muy bien, Marcela, muchas gracias. En otras noticias, por un error de procedimiento en la captura, fueron dejados en libertad los dos sacerdotes que al parecer habrían agredido a un policía, esto en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Los detalles los tiene Catalina Vargas. Dos sacerdotes, Frank Giordano Castro y Miguel Ángel González, están hoy envueltos en una investigación luego de que el pasado fin de semana al parecer le dispararan a un patrullero de la policía que hoy se debate entre la vida y la muerte. Así lo relató uno de los uniformados que atendió un llamado de la iglesia San Camilo al sur de Bogotá. Al respecto, Hernando Rosso Zamudio, fiscal del caso. Al ingresar, dice el patrullero Hernández, observa que los sacerdotes estaban departiendo unas cervezas y efectivamente sobre la mesa tenían dos armas de fuego tipo revólver, donde los sacerdotes o estas personas les manifiestan que tenían esas armas y que deseaban entregarlas. Sin embargo, según el patrullero, en medio de la conversación, uno de los sacerdotes manipuló el arma de fuego y se le disparó, hiriendo en el pecho al patrullero Jesús Daniel Cortés. Los sacerdotes fueron capturados, pero por un error en el procedimiento quedaron en libertad, pues la detención se hizo en la casa cural y ellos solo tenían permiso para ingresar a la iglesia. Al respecto, el juez cuarto de Garantías de Bogotá. El testigo de los hechos, José Gregorio Hernández, indicó que había sido en la iglesia. No hace esa diferenciación como sí concretamente lo hace el agente captor o uno de los agentes captores en señalar que fue en el sitio de residencia o en la casa o en la vivienda de estos sacerdotes. Aunque quedaron en libertad, los religiosos continuarán vinculados al proceso. Catalina, gracias. Pues precisamente la orden religiosa de estos sacerdotes se pronunció al respecto. Mariana. Recordemos que los hechos se presentaron el viernes 28 de abril en una iglesia del barrio Juan Rey de Bogotá, en el que un policía junto con un compañero de servicio comenzaron a consumir bebidas alcohólicas con dos sacerdotes. En medio de los tragos, uno de los sacerdotes disparó, por lo que fue capturado junto con su compañero y actualmente por un error de procedimiento de captura se encuentran en libertad. Ante estos hechos, la orden religiosa de los ministros de los enfermos se pronunció al respecto, indicando que los hechos se presentaron durante una cena
Cartagena, en la que resultó una persona gravemente lesionada y que estos hechos son materia de investigación. A su vez mencionan que lamentan las afectaciones que se hayan dado y están dispuestos a colaborar en todo sentido con las autoridades. Mariana, gracias. Vamos a otras noticias porque el ministro TIC, Mauricio Liscano, está pidiendo apoyo a las fuerzas militares para garantizar el derecho a la comunicación, luego de que se conociera que disidencias de las FARC ordenaran apagar las antenas de comunicaciones en Cartagena del Chairá. Kenneth Torres. Al menos 35.000 personas estarían afectadas por quedar incomunicados en el departamento de Caquetá luego de que se conociera que disidencias de las FARC ordenaron apagar las antenas de comunicación en la zona, dejando incomunicado a una parte del departamento. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, además pidió al grupo armado demostrar con hechos su voluntad de paz. Pero nosotros queremos que eso se haga con hechos. Por eso, en este caso, pues primero las fuerzas militares deben apoyarnos. Nosotros desde aquí vamos nuevamente a instalar o a reconectar esas comunicaciones. Por supuesto, también invitamos a las comunidades o a las empresas de telefonía, si reciben órdenes de grupos al margen de la ley para apagar sus antenas o dejar incomunicados algunos sectores de la población, por favor infórmenos para tomar las medidas necesarias. El ministro además pidió a los operadores de telecomunicaciones reportar a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio cualquier incidente que se genere derivado de dicha situación. Y por problemas financieros, el megaproyecto Arena del Río, que se construiría en Barranquilla, no se va a poder ejecutar. Los detalles con Diana Ospino. La tarde de este martes, en un comunicado de prensa, una firma de la que hace parte el exjugador de béisbol de las Grandes Ligas, Edgar Rentería, informó que el megaproyecto deportivo y de espectáculos Arena del Río no se podrá ejecutar. Las razones tienen que ver, según la firma, con situaciones que afectan el cierre financiero del proyecto, como lo son unos inversionistas con altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación. Así las cosas, el sueño en el que se había convertido este escenario para el entretenimiento, el deporte y la generación de contenidos de América Latina y el Caribe no se podrá ejecutar. Los socios del proyecto informaron que ya se instruyó a la fiduciaria Bancolombia para comenzar de forma inmediata la devolución de la totalidad de los aportes hechos por los 550 clientes de palcos y apartamentos con sus respectivos rendimientos. Vale decir que en este innovador proyecto, que empezó a gestarse en noviembre del año 2020, se invertiría un capital privado y extranjero aproximado de $407 millones y se tenía previsto que generara más de 9.000 empleos directos. Y hoy, en el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, se conocen cifras muy preocupantes sobre el bullying que sufren los estudiantes en Colombia. Oscar Torres. En marco del Día Internacional del Acoso Escolar, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana dio a conocer cifras sobre el bullying en el país o el acoso escolar. 32% de los estudiantes en Colombia reportó en las pruebas PISA haber sufrido cualquier tipo de bullying en el colegio, comparado con el promedio de la OCDE, que es el 22%. También 12.2% de estudiantes indicó que otros estudiantes le robaron o destruyeron cosas que les pertenecían, cuando el promedio de la OCDE es 6.6. Asimismo, 11.2% indicó que fue golpeado o empujado por otros estudiantes, cuando el promedio de la OCDE es tan solo 7%. En el país, el Ministerio de Educación, a través del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar, ha identificado que a marzo de 2023 se han reportado 2.345 casos de acoso o ciberacoso. Sobre esto, la ministra de Educación, Aurora Vergara. En Colombia hemos conocido por redes sociales y a través de los informes de los establecimientos educativos diversos casos de acoso escolar que afectan la vida de miles de niños, niñas y adolescentes. Estos casos de acoso nos vuelven a dar alertas. Además, en medio de una sesión de la Comisión Sexta del Senado, se dio a conocer que las ciudades con mayor índice de casos de violencia escolar son Bogotá con un 21%, Medellín con 13% y Barranquilla con 12%. Oscar, gracias. Y en información internacional, la empresa estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, informó que sus beneficios cayeron durante el primer trimestre de 2023 hasta los $418 millones, lo que supone un desplome del 72,5% con respecto al mismo lapso del año anterior. Hasta aquí esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco se les olvide hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.